Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como ya es costumbre, los días jueves nos acompañan en el estudio la doctora Luzbety Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero, panelistas frecuentes de nuestro programa y quien hoy estarán conversando con ustedes y con nosotros sobre diversos temas. Buenos días a los doctores Borrero. Buenos días, José Alberto, buenos días, Cristian, buenos días, doctor Pablo, buenos días, la amable teleaudiencia. Buenos días a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días a la doctora Betty, al doctor Pablo y cada uno de ustedes en sus casas, un abrazo cariñoso, comenzando este jueves, que creemos que es un jueves importante para cada uno de nosotros y para ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía por el canal de Nuestra Gente, el Canal 2, y después de las 10:30 de la noche. Este programa usted lo ve en dos cable operadores, en Cali, IP, canal 116, y el canal Global TV, el canal 2, que es el canal de Nuestra Gente. Bienvenidos. Muy bien. Importantes temas que tienen que ver con los impuestos. Generalmente no los conoce la gente, porque los impuestos son como la muerte. Pasa porque pasa, uno tiene que pasar por ahí, dése cuenta o no dése cuenta, tú pagas impuestos cuando compras una camisa, cuando vas a un restaurante, siempre que te den factura, obviamente, cuando estás usando el transporte, cuando estás yendo a la salud, cuando estás pagando un curso, un diplomado, cuando estás en un cine, cuando estás en alguna excursión, siempre están los impuestos allí, directos o indirectos, puestos sobre la mesa. Pero la mayoría de las personas no tenemos conciencia de cómo nos afectan, y no solo cómo nos afectan, sino cuál es el criterio con el que el Estado, a través del Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda, formulan o diseñan esa carta en la cual definen qué productos y qué servicios de la vida diaria, tanto empresarial como cotidiana, se gravan o no se gravan, y con qué criterio algunos se gravan en un mayor porcentaje y otros en menor porcentaje. Las empresas, como unidad específica, tienen un tipo de impuestos. Las personas tenemos otro tipo de impuestos, especialmente cuando trabajan como personas, como generadores de ingresos independientes, los profesionales, los abogados, los médicos, los ingenieros, las diversas profesiones liberales, pero también el pequeño comerciante, el pequeño tendero, él también es sujeto de impuestos. Cuando usted es un jubilado que tiene una platica guardada en un CDT, allí hay un impuesto. Cuando usted recibe una herencia porque murió algún familiar y le toca una parte, allí hay un impuesto. Es decir, el tema de los impuestos está inmanente, está presente en todos los actos de nuestra vida diaria. Por eso hoy vamos a tratar de hacer un poquitico de pedagogía sobre el tema de los impuestos y particularmente sobre las implicaciones de la reforma tributaria que ya está vigente, porque se hizo mucho ruido con que la reforma tributaria era más equitativa, pretendía ganar más cobertura, romper ciertas inequidades, y estudiándola a fondo pareciera que eso no es tan cierto, porque hoy paga menos impuesto quien compre un yate o un avión de lujo que quien, como dicen los correos que nos llegan, quien está jugando sapo y está comiendo morcilla en una noche de juerga. Doctora Luzbety, comience usted por darnos una primera aproximación a este tema. Sí, ha preguntado usted en la reflexión que acaba de hacer, ¿con qué criterios el Estado, el Gobierno Nacional,
fija esa carta de navegación en materia tributaria? Pues bien, la tendencia y los derroteros que tiene este gobierno, y lo han tenido los anteriores, es de imponer el mayor número de tributos a un gran número de colombianos, en la idea de que de esta manera se recaudan más ingresos para el Estado y se redistribuye la riqueza. No olviden que cada que se está discutiendo una reforma tributaria se habla de redistribución de la riqueza. Nos dicen que de esa manera, pues los que tienen más contribuyen a pagar más impuestos y los que tienen menos, pues o se les exonera o pagan según su capacidad económica. Esto es una falacia. Y es una falacia, entre otras cosas, con los ejemplos que usted acaba de anotar. Pero, ¿qué es lo que está pasando en materia tributaria? Si bien es cierto, el Estado viene recaudando inclusive más de lo que habían proyectado en el presupuesto nacional, más de lo que se había proyectado recaudar con las reformas tributarias, lo cierto es que si examinamos las formas como quedan rediseñadas estas estructuras tributarias, vemos que de ninguna manera se ajusta a los parámetros constitucionales establecidos sobre que los impuestos deben ser progresivos, debe haber una equidad, etcétera, etcétera. Pues en el caso concreto de la reforma que se aprobó el año anterior, en el 2012, los asalariados van a tener que pagar un impuesto que quizás a los señores que devengan 21 millones de pesos mensuales en pensiones o en salarios, pues sea insignificante, pero para una persona que devenga 1 millón de pesos, sí es muchísimo dinero. En segundo lugar, no se entiende cómo tienen tantas exoneraciones los sectores muy pudientes del país. Y esto se ve reflejado también en otra serie de medidas que toma el Estado, como por ejemplo los acuerdos internacionales en materia de comercio, en los TLC y ahora en lo que va a pasar con la Alianza del Pacífico. Uno de los puntos de acuerdo es la estabilidad jurídica y bajar aranceles y un tratamiento muy especial a los mal llamados inversionistas que vengan aquí al país a invertir, que no es otra cosa que poner aquí su capital a que le rinda muchos ingresos, una tasa muy alta, de retorno muy alta en muy corto plazo, pagando unos salarios muy bajos, pero pagando el mínimo de impuestos. Aquí se les ha dado la idea de que para poder generar empleo y hacer país hay que bajarle los impuestos a los inversionistas, a los grandes empresarios, y entonces la carga tributaria se la están dejando a las capas medias y pobres de la población a través no solo de los impuestos directos que les han impuesto a los empleados que devengan pues un salario muy modesto, sino sobre todo, director, a través de los impuestos indirectos. Es que esa carga de los impuestos indirectos es muy onerosa para el pueblo colombiano. Muy bien, doctor Pablo, está diciendo la doctora Luzbetti, aclarándole a la gente, hay básicamente dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que pagamos de manera cierta y personalizada, asignada. Cuando yo hago una asesoría y cobro por esa asesoría 3 millones de pesos, pues entonces quien me va a pagar a mí me hace una retención en la fuente que se llama, que es lo que manda la ley, contra el valor de impuestos que yo estoy obligado a pagarle al Estado por ejercer esta profesión. Pero cuando yo me voy
a hacer un servicio de medicina prepagada y pago mi póliza mensual, en ese valor de 300 o 400 mil pesos mensuales que pago, o 500.000, el valor que sea que pago de la póliza, todos los meses una parte es impuesto, en este caso IVA, que a veces se discrimina en el valor de la factura, o a veces simplemente el valor está globalizado, pero internamente quien me cobra debe pasarle el 16% al Estado. Ese es un impuesto indirecto. Hagámosle más claridad a la gente sobre la diferenciación entre el impuesto directo y el impuesto indirecto. Bueno, empecemos por esto. Dentro de la Constitución Nacional, además de los derechos que tienen los ciudadanos, hay un capítulo dedicado a los deberes que tienen los ciudadanos colombianos. Uno de esos deberes es el de sostener y mantener el aparato del Estado. Eso se hace a través de los impuestos, es una obligación general. Esta obligación existe en todos los estados del mundo, ¿no? Solo que, pues, el sentido que deben de tener los impuestos es de que los mismos tienen que ser equitativos y progresivos. Es decir, que el que más tiene es el que debe contribuir con mayor cantidad de pago de impuestos. Por otra parte, pues hay que tener en cuenta las condiciones y circunstancias de los contribuyentes en un momento dado para una serie de efectos. Por ejemplo, en el caso de los impuestos que son, es decir, gravámenes, se denominan en términos generales gravámenes, que comprenden impuestos, tasas, contribuciones, etc. En el caso, por ejemplo, de la contribución de valorización, por ejemplo, que es un gravamen que afecta a los propietarios y poseedores de bienes, ¿no? Es un impuesto directo, ¿no? Porque afecta directamente, pues, la propiedad de el capital representado en esa propiedad de propietarios y poseedores. Hay una circunstancia que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso concreto de la ciudad de Cali, existe la posibilidad, con base en el Estatuto de Valorización, de exonerar del pago de la contribución de valorización a aquellas personas que son muy pobres, que no tienen mayores ingresos y en consecuencia, pues, que si les graban esa propiedad se exponen a perder la misma porque no tienen con qué pagarla. Esa es una posibilidad, por ejemplo. Por otra parte, pues se tiene en cuenta para efectos del pago de los impuestos directos, como el impuesto predial también, que es un impuesto sobre la propiedad, dar algunas prerrogativas. Por ejemplo, para las gentes que se han atrasado en el pago, pues darles la posibilidad de condonarles los intereses de mora. Eso lo van a hacer ahora en la ciudad de Cali para los morosos del impuesto predial, que les van a rebajar el 80% de los intereses de mora, ¿no? Esto pues es tener en cuenta unas circunstancias especiales. Ahora, los impuestos indirectos, un ejemplo clásico de ellos es, por ejemplo, el impuesto que se paga por la gasolina, por ejemplo, ¿no? Todas las personas que tienen un carro y que necesitan tanquear, pues, el carro con gasolina o con gas o ACPM. Con ACPM, ¿no? Etcétera, pues pagan un impuesto indirecto que cobra el gobierno, que cobra el Estado, con base en unas normas especiales que hacen que inclusive el valor de la gasolina pues se incremente hasta el punto de que en el caso de la gasolina pues han habido muchas quejas porque pues al valor de la gasolina se agregan no solamente los impuestos
provenientes del gobierno nacional, sino tasas y sobretasas que se crean, ¿no?, con base en acuerdos municipales. Más de la mitad del valor de un galón son impuestos. Exactamente, que hacen muy gravoso el costo, pues, de este gravamen. Bueno, también hay que decir una cosa: en este momento en el país pues hay la tendencia, digámoslo así, a descargar sobre las rentas de trabajo una gran parte del peso de los impuestos que recauda el Estado. Es decir, con los impuestos se graban las rentas de capital a los grandes propietarios, los grandes dueños de empresas, de bancos, etcétera, a través de lo que se denomina el impuesto de renta, ¿no? Porque, entre otras cosas, el de patrimonio desapareció, ¿no? Solamente existió hasta hace unos poquitos años, a raíz de los problemas con el sostenimiento del conflicto armado en Colombia, el famoso impuesto de guerra que se llamaba, que es un impuesto al patrimonio, es decir, de capitales que pues superiores a 3.000 millones de pesos tenían que pagar el famoso impuesto de guerra. Eso ya no se está cobrando en este momento, pero en la vieja legislación tributaria, además del impuesto de renta sobre el capital, existía el impuesto sobre el patrimonio. Eso pues lo desmontaron y eventualmente vuelven a ponerlo a funcionar, pero la verdad es que eso ha sido eliminado. Por otra parte, en lo que toca con las utilidades, antiguamente también se gravaban los excesos de utilidades. Hoy, pues las grandes empresas que envían sus remesas de utilidades pues a las casas matrices, sobre todo las empresas pues extranjeras, lógicamente, pues prácticamente están exoneradas de pagar ese impuesto de remesa pues de esas utilidades. En cambio, sí se está gravando con gran interés las rentas de trabajo. La última reforma tributaria que se ha hecho grava los ingresos provenientes del trabajo de sectores populares y medios de la población, pues sobre los cuales se está descargando todo el peso del mantenimiento y sostenimiento del Estado. Don Pablo, ya que usted entra en ese tema, yo quisiera preguntarle a la doctora Betty. Doctora Betty, el impuesto mínimo alternativo y el impuesto mínimo simple, alternativo simple, que precisamente lo que acaba de decir don Pablo, para aquellas personas que son independientes o aquellas personas que están laborando en una empresa. Este es el punto que los expertos en materia económica han dicho que es el más significativo, más relevante en torno a esta reforma tributaria de este año 2013. Sí, respecto de la reforma que fue aprobada a finales del año 2012, ese es un aspecto muy significativo porque golpea precisamente a las capas medias de la población colombiana. Y entonces hacía alusión el señor director al iniciar el programa de que en los correos que estaban llegando se planteaba cómo los que tienen mucha capacidad económica y que tienen muchos ingresos finalmente terminan pagando menos impuestos o casi lo mismo que pagaría un asalariado o un independiente. Exacto. Que tiene ingresos de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, eso no es justo. Entonces, desde ese punto de vista, ese aspecto de ese impuesto especial del año pasado golpea a las capas medias de la población. Pero como de lo que se trata es de mostrar la inequidad de las reformas tributarias, no hay derecho, pues, de que a los llamados inversionistas extranjeros y a los empresarios nacionales se les estén exonerando, se les estén haciendo una serie de concesiones en materia tributaria, dizque sobre la base de que van a generar empleo y desarrollo y progreso en el país, en tanto la carga del sostenimiento total del Estado recae sobre las capas medias y populares de la población colombiana. Y sostener el Estado no es simplemente pagar la burocracia. Sostenimiento del Estado es
todas esas obras de infraestructura que los empresarios piden y exigen. Entonces, todas esas obras que se van a hacer, monumentales o no, tenemos que pagarlos con nuestros impuestos. Pero permítame complementar algo que dijo el doctor Pablo Borrero, que lo ilustró muy bien con ejemplos y con casos. ¿Qué es un impuesto indirecto, señor director, que él preguntaba? ¿Y cuál es la diferencia de los directos? Los impuestos indirectos son aquellos gravámenes, aquellos tributos que nos impone el Estado a todos los colombianos sin consideración a nuestra capacidad económica, sin consideración al estrato socioeconómico, sin consideración a los ingresos que tengamos. Los pagamos todos de igual manera. Si vamos a comprar unos zapatos al almacén X, todos tenemos que pagar el IVA. Si a ese almacén va una persona del estrato 1 o va una persona del estrato 6 o va una persona del estrato 4, tiene que pagar sobre esos zapatos el mismo valor por el IVA. Entonces, eso es inequitativo, porque hay una persona que pudiese pagar más de impuestos. Entonces, fíjese usted cómo allí se rompe el precepto constitucional de la progresividad y de la equidad. Hablaban ustedes, Cristian y el doctor Borrero, con la ilustración que estaba haciendo de la gasolina. Entonces, la gasolina tiene una sobretasa, tiene una serie de tributos. Igual la paga la persona desempleada que tiene una moto y va a poner gasolina, que el señor que tiene un Rolls Royce y arrima a la misma gasolinera a surtir su vehículo, a tanquear. Entonces pagan la misma cantidad, el mismo porcentaje por IVA. Eso no es justo, porque el que se está desplazando en un Rolls Royce pues tiene mayor capacidad de pago que aquel señor que tiene una moto. Entonces es inequitativo. El mismo Estado genera inequidad, atenta contra eso, pero pues aquí se han dejado, inclusive cuando eso pasa a control o son demandadas esas normas, pues el IVA siempre se ha aceptado. Ese es uno de los gravámenes más onerosos para el pueblo colombiano. Pero además de que es inequitativo, también hay que reconocer que es muy complicado pensar en establecer un sistema que logre hacer esa discriminación de manera efectiva, que si usted tiene un Rolls Royce o usted pague más que yo que tengo un Renaultcito o un carrito o una moto pequeña, porque se genera es muy complejo en el sistema hacer ese tipo de separaciones, pero además... Perdón, pero puede haber una tabla. Pues sí, pero entonces... Pero perdón, señor director, es decir, ¿la idea cuál es? La idea que lo que el Estado maneja es cada vez imponer más impuestos indirectos. Lo que pasa es que lo más fácil. Lo que tenemos, claro, y lo que no solo lo más fácil, sino las exigencias de los empresarios, de los muy ricos. ¿Y qué es lo que los ciudadanos decimos? No, señor, ustedes vayan desmontando esos impuestos indirectos y entonces cada vez cumplan lo que dice la Constitución de hacer que los impuestos sean equitativos y sean progresivos. Póngales todos los otros impuestos nacionales, grave la propiedad, grave los ingresos, grave todo eso de los grandes, de los ricos de este país. Bueno, pero es que en eso hay una situación que hay que analizar también. Y es que, fuera de que la tendencia es agravar las rentas de trabajo, en el caso, por ejemplo, del IVA, que es pues un impuesto indirecto, el problema es que en este momento se está extendiendo el cobro del IVA, por ejemplo, a los elementos o alimentos de la canasta familiar. Y entonces eso sí, de alguna manera, afecta mucho más a determinados sectores de la población, sectores populares y medios de la población, ¿no?
Porque el problema no es que, pues si yo voy a un restaurante, pues tengo que pagar una tarifa alta del IVA, porque allí pues me van a servir y yo voy a degustar de un plato suculento y muy costoso, y bueno, eso de alguna manera tiene cierta justificación, pero en tratándose de la adquisición de los elementos de primera necesidad, el arroz, los huevos, la mantequilla, lo que sea, pues esto me parece a mí que sí afecta ese criterio de equidad que debe y que está consignado en la Constitución Nacional. Por otra parte, hay otro aspecto y es el siguiente. Mire, hay una diferencia, por ejemplo, en el caso del impuesto predial y de la valorización. Cuando a usted le toca pagar el impuesto predial, porque es una obligación pagar impuestos, ¿no?, como decíamos inicialmente. En el caso del impuesto predial, uno no le puede exigir al Estado que haga una u otra obra determinada, por ejemplo, en materia de infraestructura, educación, sino que simplemente, pues, esos impuestos se reflejen en una serie de obras, de servicios en favor de la comunidad. Pero cuando se trata de la contribución de valorización, que es otro gravamen, los ciudadanos sí pueden exigir que se cumpla estrictamente con el propósito y las propuestas del gobierno. Por ejemplo, en el caso de Cali con las 21 megaobras, bueno, si pagamos la contribución de valorización por esas megaobras, eso significa que el Estado adquiere la obligación de ejecutar las 21 megaobras y no 13 obras, por ejemplo, como sucede en el caso concreto. Un minutico, perdóneme, para que usted continúe. Tenemos la obligación, los ciudadanos, en este caso los caleños, de pagar la contribución de valorización que se haya fijado a cambio de que el Estado municipal cumpla la obligación de hacer las obras para las cuales pidió la contribución de valorización. Luego, si hemos pagado y el Estado no ha cumplido, ¿qué pasa? Bueno, allí, como sucede en el caso concreto, por ejemplo, el ciudadano que pagó la totalidad de la contribución que le cobró el Estado tiene el derecho de exigir la devolución de la parte correspondiente a aquellas obras que no se realizaron. ¿Y ha existido el caso, doctor Pablo, de que hay personas que le han devuelto ese dinero? No creo. Bueno, sí, claro, ¿sí? Sí, se ha presentado. ¿Sí? Cuando el Estado por alguna circunstancia no hace unas obras, tiene que devolver o compensar ese dinero que recibió con el pago de otros impuestos. Es el caso de Bogotá, por ejemplo. En Bogotá se decretaron una serie de obras en otras administraciones y no se ejecutaron, y se venció el plazo para que el Estado cumpliera con esa obligación. En ese caso, los ciudadanos pueden exigir la devolución del dinero o pueden sencillamente, pues, que se los apliquen a otros. Sí, pedir que se los apliquen a otros en compensación, ¿no?, por el pago de los impuestos. Bueno. De modo que ese es un aspecto muy importante. Ahora, para concluir esta parte, claro, las gentes están dispuestas a pagar los impuestos directos sobre la propiedad, por ejemplo, cuando eso se refleja en obras, en servicios, ¿no?, que es lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? La cultura del pago, porque saben que efectivamente esos dineros se van a invertir en educación, en salud, en obras públicas. Pero cuando eso no ocurre, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Comienza a generarse la cultura del no pago, porque la gente dice, no, pues ¿para qué si es que la plata se la van a robar o simplemente la gastan en otras cosas? Y ocurren situaciones, por ejemplo, aberrantes, por ejemplo, como la que se está presentando en este momento en la ciudad de Cali, con las famosas megahoras. Mire, el hundimiento de la avenida Colombia fue presupuestado en la cantidad de 21.000 millones de pesos. Sí, señor. Y resulta que en este momento los costos oficiales simplemente demuestran de que esa obra terminó costando más de 60.000 millones de pesos.
porque hubo unos costos adicionales, unos sobrecostos y cualquier cosa allí. No hay derecho para que en un momento dado el Estado, que debe hacer estudios y planes y hacer pues una contabilidad perfecta de lo que va a invertir en esas obras, termine con que las mismas valen 2 y 3 y 4 veces. Y la pregunta es esta: ¿qué va a pasar con esos sobrecostos? ¿Quién va a pagar esos 41.000 millones de pesos adicionales en el caso del hundimiento de la Avenida Colombia? El pueblo. El Estado dice, no hay problema, nosotros asumimos con los recursos del presupuesto, pero es que los recursos del presupuesto son los impuestos que pagan los ciudadanos a través del impuesto predial, de la contribución de valorización, etcétera, etcétera. Ya entró usted al fin a la almendra del tema que nosotros queremos poner aquí, porque es que no es un problema de pedagogía tributaria en abstracto, es un problema de pedagogía tributaria en concreto. Hemos explicado que hay impuestos directos e impuestos indirectos, que hay impuestos al capital y que hay impuestos a las rentas, pero en la práctica, en la vida cotidiana, no solo el gobierno nacional cobra impuestos en la creación de renta y demás, sino que los estados municipales son los que más impuestos cobran a la hora de la verdad, especialmente en casos como el de las megaobras o como el simple impuesto de tránsito, que lo cobran las gobernaciones y los municipios. Y entonces uno paga, está obligado, si usted hoy no ha pagado su impuesto automotor y lo paran en la calle, a usted se le llevan el carro. Y no hay ninguna posibilidad de que usted diga, levanto las manos y ayúdeme. No, se lo llevan. Pero usted no tiene ninguna posibilidad de exigirle a la Secretaría de Tránsito, tanto la municipal como la departamental, ¿y qué hacen con la plata de nuestros impuestos? Miren las calles cómo están, miren los semáforos cómo están, miren la señalización vehicular, miren los andenes y los sardineles. Es decir, estamos obligados a pagar impuestos, pero el Estado, mejor dicho, los funcionarios que encarnan la autoridad que les hemos entregado en nombre del Estado, no se sienten comprometidos ni responsables de dar cuenta y razón de qué se hace con la plata. El ejemplo que pone el doctor Borrero es patético. 61.000 millones de pesos o 63.000 millones de pesos está valorado hoy el hundimiento de la Avenida Colombia, que entre otras cosas sirve para que andemos, circulemos por él entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Mejor dicho, la ciudad de Cali queda corta, mocha, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en ese punto, y nos costó 3 veces lo que nos habían dicho que se presupuestaba. ¿Quién hizo los estudios? ¿Quién se quedó con la plata? O unos estudios los hicieron unos incompetentes, o los sobrecostos se los llevaron unos ladrones de manga larga. El sobrecosto pasó el 200%, doctora Betty, en este sentido. Yo quiero hacer un apunte sobre lo que ha dicho el doctor Pablo y lo que ha dicho nuestro director. El país de Suecia es el país que más paga impuestos, pero mire cómo es retribuido, cómo se benefician los suecos en torno a ese tema de pagar en una forma alegre, vehemente y con cordialidad los impuestos, pero ellos son retribuidos a través de avenidas, de escuelas, de universidades, de los servicios públicos. Muy bien los suecos. Le complemento lo de los casos concretos que usted acaba de anotar. La plazoleta Jairo Varela, que inicialmente se llamaba Plazoleta de la Calamidad, en el acuerdo del Consejo Municipal que ordenó el cobro de esa obra por el sistema de valorización, se le fijó un tope de 17.000 millones de pesos. Solo se ha hecho la mitad de la plazoleta. La otra mitad no, porque no se ha podido, apenas se va a tumbar el edificio o tumbar los edificios que allí estaban. 17.000 millones. Por la mitad, 34.000 millones es el precio, el costo total de esa obra el día que la entregó hace 8 o 15 días el alcalde de Cali. 34.000 millones. ¿Cuánto nos va a costar finalmente? Entonces el señor alcalde dice muy tranquilamente, como si no supiera de la administración pública,
Dicen, no se preocupen que yo no se los voy a cobrar, y entonces aquello que dice el Estatuto de Valorización en el sentido de que al estar finalizada la obra y ser recibida por el Estado, debemos mirar cuánto costó para cobrarles la diferencia entre lo que se les cobró y lo que costó finalmente. No se preocupen que no les vamos a cobrar eso. Eso lo va a asumir el municipio y vamos a hablar con la nación. Ese es un error. Por favor, televidentes, nosotros no podemos permitir que nos sigan engañando los funcionarios públicos como si fuéramos ignorantes, como si no conociéramos las normas. Resulta que así la nación colabore con el municipio de Cali en el pago de esas obras. Esa plata sale de los impuestos directos e indirectos que nosotros los colombianos, en este caso, pagamos. Y en el caso de Cali, si el municipio asume, sale de la plata que nosotros los caleños pagamos a través de los impuestos directos e indirectos y de los diferentes gravámenes al municipio de Cali. Pero hay otra segunda circunstancia, y es lo siguiente: ¿no les parece a usted, señor televidente, que no es justo, o que es justo, usted cree que es justo, que el Estado tenga que, de los impuestos que todos pagamos, sacar 41 mil millones de pesos o más para completar el valor de lo que costó la Avenida Colombia, cuando esa plata bien la hubiéramos podido emplear en hacer otra serie de obras prioritarias que la ciudad exige y satisfacer y entregar una serie de servicios que los caleños están pidiendo? Entonces, esa es la discusión de fondo. No podemos seguir dejándonos creer el cuento, tanto de los gobernantes como de algunos dirigentes que se sienten los voceros de los caleños y de los colombianos, decir, no, la obra está muy buena. No se trata de que sea buena, es que esa obra nunca ha debido de hacerse, esa de la Avenida Colombia, porque no podíamos gastarnos 61 mil o más millones de pesos, dizque para poner bonito eso, sobre la base de que se construyeron las riberas del río Cali. Permítame, señor director, yo le hago aquí un derecho de petición verbal al señor alcalde de la ciudad, al director de planeación y a la señora del DADMA. ¿Ustedes por qué dieron autorización a los ingenieros en la obra del Boulevard del Río Cali para que construyeran las riberas del río? Se les olvidó a ustedes que juraron cumplir la Constitución cuando se posesionaron, que todo río en Colombia por mandato legal tiene una protección, que es lo que llamamos los riberas. ¿Por qué ustedes permitieron que esas riberas se violaran? Es que ustedes se creen con patente de corso para violar la normatividad, en cambio a los ciudadanos sí son draconianos cuando cometen alguna infracción. Y atención, sabemos que hay un televidente y ya le vamos a pasar la llamada a nuestro televidente. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Álvaro Victoria. Sí, como señor. siempre con ustedes, oyéndolos todos los días. Quiero hacerle una preguntita a don Pablo, a la doctora Borrero también. Yo soy una persona que vivo aquí, para que usted se ubique, vivo por la clínica Rey David, estrato 4. A mí me llegó hace bastante, me llegó más de un año, me llegó el recibo de valorización casi por 5 millones de pesos. Luego el predial pagó 3 millones de pesos, que ese lo pago trimestralmente porque ese no me dejo alcanzar. Pero de la valorización estoy alcanzado en 2 millones, prácticamente no he pagado en nada. Entonces ahora en estos días me llegó una carta en la cual si no pagaba me hacían un cobro coactivo. Yo soy una persona, doctores, que tengo una pensión, no me alcanza de los 2 millones de pesos. ¿Qué debo de hacer? Como me estaba diciendo don Pablo ahora, que lo podían exonerar a uno. Yo hice la petición haciendo que era pobre y toda esa cosa con el famoso Jorge Iván Ospina. Dijo que yo sí podía pagar.
Yo sí podía pagar con una pensión que tengo ni 2 millones, y yo tengo 2 hijas, tengo una en la universidad, que ustedes saben como doctores que son, cuánto vale una universidad, que es más fácil comprar una moto o un carro que pagar una universidad, porque también lo agarran a uno del pescuezo. Entonces le agradezco al doctor Pablo. ¿Qué me puede informar? ¿Qué me puede decir? Porque yo soy una persona pobre. Gracias. Muchas gracias y los felicito. Gracias por su llamado, señor Victoria. La doctora Betty le va a responder. Sí, en primer lugar, señor Victoria, no va a ser posible de que a usted lo exoneren del pago de la contribución de valorización. Si bien es cierto, las normas legales permiten que a determinados sectores poblacionales se les exonere del pago de los tributos, de los gravámenes, en el caso concreto suyo no es posible. No lo es porque esto se refiere fundamentalmente a los estratos populares 1 y 2. Segundo lugar, porque tiene que haber, en el caso concreto de la valorización para Cali, un acuerdo del Consejo Municipal previo al cobro de la valorización, donde se diga de manera expresa que quedan exonerados del pago de la contribución de valorización por las 21 megaobras, los estratos 1 o los inmuebles situados en los estratos 1 que tengan un avalúo catastral hasta determinado valor, que se exonera, como así aparece en el acuerdo municipal, a las iglesias de este pago, de manera que no es el caso suyo. ¿Qué pudiera ser? Le están cobrando los 5 millones y tanto o el saldo de 2 millones y tanto por 21 megaobras. Solamente se han hecho 13, de las cuales ya empezaron a entregar algunas. Pues bien, usted debe solicitar mediante derecho de petición a la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización y también al alcalde de Cali que le informen de las 21 megaobras cuáles obras han sido ejecutadas y cuáles de esas 21 megaobras no han sido licitadas y no han sido ejecutadas, para, con esa información que por escrito le entregue la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización, usted solicitar que solo le cobren 13 de las megaobras y que por tanto le reliquiden el valor que usted debe pagar. Y entonces ya no sería 5 millones y tanto, sino que va a ser muchísimo menos. La ley dice que debe adecuarse a esto. Pero permítame decirle, señor director, lo siguiente. Hay también muchos líderes de opinión que están diciendo no, que no nos cobren las otras megaobras y que pase al Consejo, pero es que se nos viene otra situación. Obviamente que nosotros no tenemos por qué pagar porque allí se da un cobro de lo no debido, pero viene otra situación que es política de poder, no de color partidista. Y es que esta administración está interesada en realizar las otras megaobras. Las hace porque las hace. Así le toque presentar otro acuerdo ante el Consejo Municipal. Y esas megaobras, si esta de la Avenida Colombia, que empezó ahí hace 2 años, ha tenido un costo de más del 200%, un sobrecosto, ¿usted se imagina en cuánto va el sobrecosto de las 8 megaobras que faltan por construir? ¿Usted se imagina cuál va a ser el sobrecosto de esa obra de la ampliación desde la Portada al Mar hasta más adelante, donde hay que comprar tantos inmuebles? Y entonces ustedes se han puesto a pensar, señor director, Cristian, televidentes, ¿cuánto nos van a poner a pagar, cuánto nos pondrían a pagar por esas 8 megaobras, decretándolas nuevamente el Consejo? Por eso es que desde la veeduría, el doctor Pablo Borrero y yo siempre hemos dicho, aquí nos tienen que consultar a los caleños cuál es la prioridad de las obras, porque no pueden seguir imponiéndonos la obligación de pagar valorización para hacer lo que se les ocurra a los Veamos la señores. nota que tiene preparado nuestro periodista Cristian Peñate sobre este tema para seguir adelante.
es tremendamente regresiva. Porque con una mano les disminuye los impuestos en alrededor de 8 billones de pesos a los monopolios y a las transnacionales. Les disminuye del 33 al 25% el impuesto de renta, les disminuye del 35 al 10% el impuesto de ganancias ocasionales, disminuye los impuestos de los capitales golondrina también del 33 al 12,5%. 8 billones de pesos. Y en esa misma proporción, en esa misma cantidad, aumentando el IVA, creando un nuevo impuesto de consumo, por ejemplo a los corrientazos y a la medicina prepagada y a los ingresos por trabajo, salariales o por honorarios de las clases medias, aumenta en 8 billones de pesos también los impuestos a estos colombianos. Deducciones tributarias de las personas que tienen ingresos por su trabajo, ingresos, no ganancias del capital, que son cosas distintas, lo hace para ocultar que quienes tienen los verdaderos descuentos tributarios son precisamente los monopolios y las transnacionales. El Banco Mundial en recientes estudios dicen que estos monopolios y estas transnacionales tienen descuentos tributarios, rebajas tributarias en número de 80, que valen más de 6 billones de pesos, más de 6 billones de pesos. Tienen además monopolios 65 contratos de estabilidad jurídica, están en trámite otros 79, porque no es verdad que Santos hubiera desmontado sobre, en este sentido, lo que hizo Álvaro Uribe, y en zonas especiales con renta de 15% hay 53 también grandes empresas. Esto es lo que explica por qué la verdadera tasa de impuesto de renta de estas super recontra grandes empresas no es del 33%, sino que según la DIAN, en minería es de apenas el 13%, en servicios financieros del 8%, en comercio al por mayor del 13%, otros servicios el 11%. Es que la reforma tributaria está montada sobre falacias, sobre mentiras, sobre abusar de la falta de información de los colombianos. Bueno, ahí tenemos la opinión documentada e informada del senador Jorge Robledo, quien, estemos o no de acuerdo con sus posiciones políticas, nadie discute que es uno de los senadores más documentados y más estudiosos que tiene el Congreso de la República. Pero eso que él está diciendo a nivel macro del país es lo que están diciendo aquí los esposos Borrero de los impuestos micro en la ciudad. Lo que pasa, el desgreño, la desfachatez, la prepotencia de la arrogancia del poder, cuando Consejo Municipal y Administración Municipal se sientan a manteles, hacen acuerdos y se arrasan la constitución política primero y arrasan la sindéresis, el sentido común, las buenas maneras, la decencia en el manejo de la cosa pública. Cuando las personas se quejan hoy, debiéramos de preguntarnos todos, ¿y cómo hicimos nosotros para tener esos políticos hoy en el Consejo y también en la Administración Municipal? Porque es que de nada vale que hoy comencemos a quejarnos, mire, es que nos cobran mucho, es que en las calles están malas, es que no hay alumbrado, es que los sobrecostos. ¿Y quién eligió esa gente? No la eligió el Espíritu Santo. Entonces, comencemos por decirnos las cosas por su nombre. La primera responsabilidad del estado de desgreño que hay en un país y en una sociedad está en el ciudadano, en usted y en mí, porque nosotros, por acción o por omisión, permitimos o toleramos que personajes indeseables o incompetentes se apoderen de la administración pública. Doctor, disculpe, ¿qué culpa tiene un ciudadano, doctor? Bueno, y aquí yo no quiero ser abogado del diablo, pero ¿qué culpa tiene un ciudadano si coloca una persona que tiene una buena hoja, que por primera vez va al Congreso de la República y que cuando llega al Congreso se sienta en la silla, se transforma? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué participación tiene el ciudadano en ese sentido? Si cuando aquellos que nos van a representar lo colocan allá y se transforma totalmente y se olvida quiénes votaron y quiénes lo colocaron allí en el Congreso de la República. Bueno, a mí me parece que el problema pasa también por el ejercicio de la democracia. Lo que pasa es que mientras que en la Constitución se habla de la participación ciudadana, la verdad es que a los ciudadanos no se les consulta sobre determinadas cosas
pues que de manera directa o indirecta afectan sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales, tal como se señala en la Constitución. Por ejemplo, en este caso de las megaobras, por ejemplo, en la ciudad de Cali, ningún alcalde se tomó el trabajo de primero exponer su proyecto y luego consultar cómo se hace en otras partes del mundo, cuando se trata de ese tipo de obras que tienen que ver con el interés general. Eso de un lado. De otro lado, pues el mismo sistema impide que los ciudadanos, a quien de alguna manera pues tienen responsabilidad cuando eligen a ciertos individuos como representantes suyos en los consejos o en las asambleas o en el Congreso o presidente de la República, en el sentido de que en Colombia, por ejemplo, no existe la posibilidad de revocarle el mandato, por ejemplo, a un funcionario de esa categoría, porque la Constitución y la ley no lo permite. En otras partes, por lo menos, en tratándose de los funcionarios locales, pues hay la posibilidad de que los ciudadanos que eligen esos funcionarios, si no merecen la confianza del pueblo, los pueden revocar, y en condiciones tales que se les garantiza de esa manera su participación. Pero déjeme decirle una cosa en relación ya con los impuestos. Habría que hacerse esta pregunta: ¿en qué se va la plata de los impuestos? Que es una cosa muy importante, porque lógicamente los gastos que hace el Estado tienen que estar dirigidos a satisfacer los intereses y necesidades de la comunidad. Veamos en qué se van. En primer lugar, en el pago de la nómina de la burocracia. Y eso ha ido creciendo y creciendo en el Estado, ¿no? Si usted hace un análisis de la estructura del Estado colombiano, se encuentra que al lado de los entes territoriales y de las corporaciones hay una serie de institutos descentralizados y departamentos que albergan una burocracia, ¿no?, inmensa, que se lleva gran parte de los impuestos pues en el pago de la nómina, de los salarios, de las prestaciones, y más aún cuando sabemos que detrás de eso hay toda pues un carrusel, ¿no?, que se forma, o una modalidad del carrusel que les permite aumentarse los sueldos y las prestaciones y los viáticos, ¿no?, y aumentar ese gasto de manera inconmensurable. En segundo lugar, en la corrupción. Es otro aspecto fundamental, porque en la medida en que este Estado ha dejado de ser un Estado simplemente intervencionista para convertirse en un Estado contratista, pues hay una verdadera puja de los contratistas por lograr determinados contratos, y allí es donde se genera la posibilidad de la corrupción. Los porcentajes que hay que dar, ¿no?, y los dineros y las dádivas que hay que ofrecer para poder conseguir contratos. Y perdón, a propósito de lo que usted está diciendo, el contratista en Cali que tuvo que ver con el hundimiento de la Avenida Colombia está comprometido en los problemas del carrusel de corrupción de contratación pública en Bogotá. Eso ya es información pública. Sí, claro, desde luego. Hay algunos nexos, ¿no?, de ese empresario, de ese contratista. De mucho tiempo atrás. Bueno, sí. Pero la corrupción es, digamos, una fuente de enriquecimiento ilícito que desangra el presupuesto. ¿Cuánto se pierde por concepto de la corrupción en sus diferentes formas y manifestaciones? Lo que ha pasado en Bogotá, por ejemplo, pues es un ejemplo clásico de lo que se reproduce en la mayor parte de las capitales de departamento del país, ¿no? Son millones de pesos que se pierden en manos pues de una serie de individuos, de contratistas, de representantes, entre comillas, del pueblo, de funcionarios, altos funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y luego hay otra situación, y es la deuda pública. Resulta que, pues, ya esto es una política a nivel inclusive internacional. Después de los años, digo usted, 60, 70, el Fondo Monetario Internacional
y el BID aconsejaba a los gobiernos de Latinoamérica endeudarse, pues para poder hacer grandes obras grandes obras públicas, grandes inversiones, y esto generó una situación sumamente complicada. Por ejemplo, en el caso de Cali, por ejemplo, con las famosas obras de la Petar, por ejemplo, y de las termas, endeudaron a Cali. Y resulta que aquí juegan un papel en eso los bancos, porque resulta que los bancos son los que prestan la plata para que el Estado se endeude, y por ese camino y las famosas tasas de intermediación hacen que esa deuda se convierta en 2 y 3 veces el valor real. Otro rubro importante en el presupuesto, en lo que se van nuestros impuestos, es el rubro de la guerra, que tiene un porcentaje muy alto del PIB. Son billonadas, con B, billonadas lo que anualmente se va para la guerra. De manera que nuestros impuestos se están yendo, que con tanto sacrificio nos hacen pagar, se tienen que ir para la guerra, para burocracia, para el pago de la inmensa deuda pública, para la corrupción. Igualmente, el porcentaje respecto al PIB que hay que pagar anualmente por todas las demandas que pierde el Estado son billonadas. Eso es un desangre tremendo. Y entonces allí hay una reflexión que aquí nunca la han querido hacer en este país. Entonces, es muy bueno privatizar, es que no hay credibilidad, es que el sector público no sirve, pero resulta que todos los empresarios a los que se les da contrato terminan demandando al Estado, y entonces las demandas ante el Consejo de Estado se pierden, y esos señores que no hicieron nada terminan recibiendo cientos de miles de millones de pesos que salen de los bolsillos de los colombianos. Eso es lo que tenemos que reflexionar, amigos televidentes. ¿Qué se hace con nuestros impuestos? Y no podemos permitir que sigan abusando de nosotros, de aquella obligación constitucional que tenemos de pagar impuestos, pero que se les olvida a los señores que tenemos la obligación constitucional de participar y de expresarnos. No podemos permitir que nos sigan imponiendo esa cantidad de impuestos, exonerando a los grandes empresarios nacionales, transnacionales y todos esos mal llamados inversionistas extranjeros, a quienes no les ponen a pagar los impuestos que realmente les corresponde, y nosotros somos los que tenemos la carga del sostenimiento con todos estos rubros que les hemos dicho. Yo quería anotar por último, señor director, que uno de los 5 puntos importantes de la reforma tributaria, para no salirnos inicialmente del tema, es que exoneran de impuesto a las empresas de turismo en San Andrés y Providencia, donde está la parte de agricultura, la parte de alimentación, todo esto, exoneración de impuestos. Pero se preguntan, digamos, los expertos en materia económica, quiénes están detrás de estas, digamos, empresas grandes que se están manejando en San Andrés y Providencia, quiénes son los que forman allí y donde se le exonera de impuestos a estas empresas que van a trabajar en San Andrés, como el tema del turismo. Eso se dio este año, se dio en diciembre del año pasado para comenzar en enero del año 2013. Ya, el tiempo empresas extranjeras, ¿vio? El tiempo se nos acabó. Simplemente insistirles a ustedes, amables televidentes, el propósito de este programa es informarlo, para que usted, en su libre criterio, piense y decida lo que debe hacerse, siempre procurando el bienestar colectivo. Pero el bienestar colectivo no se procura solamente quejándose. El bienestar colectivo no se procura simplemente cuando ahora los medios de comunicación hacen algarabía y nos dicen: los invitamos a que vayan a caminar por el bulevar del río Cali. Y entonces nos vamos nosotros con nuestros niños a caminar y a decir: ¡ay, tan bonito que quedó! Y nadie quiere hacer la pregunta incómoda: ¿y qué pasó primero con el atraso de las obras? Y 2, ¿qué pasó con lo que ya dijo la doctora Luz Betty Jiménez? ¿Por qué el propio Estado municipal nos induce a violar la ley, la Constitución más aún, cuando nos forra el río Cali a menos de 30 metros de su paramento
con una obra monumental como la que se acaba de hacer? Tercero, ¿y quién nos dice los sobrecostos dónde se quedaron o dónde se originaron? Esas preguntas incómodas nadie las quiere hacer, pero la más grave de todas, ¿y quién nos dice todos los sobrecostos por pérdida o por ineficiencia? ¿Por qué no se dedicaron a la salud de los caleños, a la educación de los caleños, a la vivienda de los caleños, al mejoramiento de las vías públicas de los caleños, al mejoramiento del ambiente, del medio ambiente de los caleños y de los vallecaucanos? Porque esas preguntas, que son incómodas, nadie las quiere responder. Y mientras usted, amable televidente, no ejerza como ciudadano, no sea capaz de hacerse la pregunta fundamental: con mi voto, con mi acción o con mi omisión, yo estoy permitiendo o estoy tolerando que se mantenga el estado de cosas como está hoy día. Un estado que queda en manos de unos cuantos funcionarios que se los llama constitucionalmente servidores públicos, y que cuando son nombrados se convierten en los dueños de lo público. Buenos días.